Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Vivir de Rentas. Poco a poco nos vamos acercando al final de la primera temporada, pero todavía nos quedan episodios muy interesantes, como es el caso de hoy. Hoy os traigo una de las entrevistas más duras de las que he grabado hasta la fecha. E incluso veréis que en algún momento me quedo sin palabras y no sé muy bien qué decirle a Ricardo. Se trata de un tema muy delicado el que tratamos hoy y además desde una óptica distinta a la que nosotros solemos vivir, pero creo que merecía la pena darle, en primer lugar, un altavoz a la organización de Ricardo y además nos comparte información muy valiosa para todos nosotros. Verás que la voz de Ricardo es una voz muy grave que su micro no es capaz de coger en todos sus matices y da algunos problemas de sonido. Espero que el contenido de la entrevista te compense esos pequeños fallos. Vamos con la entrevista de hoy. 3, 2, 1. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Ricardo, que es el representante de la plataforma de ley antiocupas de afectados por la ocupación. Ricardo, bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, vienes con un tema que hace tiempo que queríamos tratar en el podcast, el tema de la ocupación, y yo creo que, bueno, que vosotros en primera persona, ¿no? Como afectados y además también, pues yo creo que empecé a escuchar de vosotros a través de noticias, ¿no? Que hablaban que habíais hecho alguna manifestación delante del Congreso, estabais manteniendo reuniones y que nos podrás explicar un poquito qué es lo que estáis moviendo, qué es lo que podemos llegar a esperar que ocurra, ¿no? Si va a haber alguna ley o no. Durante la entrevista, así que creo que puede ser muy interesante. Ricardo, si te parece, para empezar, explícanos quién hay detrás de la plataforma. Uh-huh. Bueno, pues nosotros somos la plataforma de afectados por la ocupación, Ley Antiocupas. Esta plataforma surge hace aproximadamente 1 año y unos meses y surge a raíz de la pandemia, al ver cómo veíamos que estaba incrementándose el número de ocupaciones. Y decidimos unirnos a través de Twitter, que era el único espacio donde podíamos unirnos en aquella época por la pandemia, los afectados, y empezamos a hacer concentraciones a partir de las 8 de la tarde de los jueves, de 8 a 9, y esto nos ha llevado a que una vez que la pandemia nos ha permitido poder salir al espacio físico para empezar a reclamar nuestros derechos. ¿Y quiénes estamos detrás? Pues quienes estamos detrás somos los afectados por la ocupación. Es verdad que contamos también con simpatizantes y contamos con familiares que por supuesto nos apoyan, pero sobre todo está constituido por afectados, o como nosotros nos llamamos, que somos víctimas, porque somos víctimas de un delito. Muy bien, y antes de profundizar un poquito más en la situación, ¿no?, que hay alrededor de la ocupación, no sé si nos puedes indicar qué tipos de ocupación existen, ¿no? Ajá. Mira, la división que se hace, pues todavía no está muy definida, ¿no? Nosotros siempre hacemos una definición, o sea, una división en base a las víctimas, a cómo recibimos la ocupación, el fenómeno de la ocupación sobre las víctimas. Entonces, de esta manera lo podríamos dividir en 2 grandes grupos. Uno sería la ocupación directa, que significa que nos ocupan directamente una propiedad. Y hay 2 tipos de ocupación en este sentido. Uno, la tradicional patada en la puerta, que está registrada o valorada por el Código Penal como allanamiento. Y por otro lado, nos encontraríamos con un nuevo fenómeno que ni siquiera existe el término para definirlo y que nosotros lo llamamos inquiocupación. Debido a que el fenómeno del allanamiento ha ido disminuyendo por las medidas que se han planteado desde la Fiscalía General del Estado, los ocupas han empezado a buscarse unas nuevas formas de poder seguir con su estilo de vida, y lo que hacen ahora es, con contrato falso o no, ocupan casas de alquiler. Normalmente la forma de proceder es pagar un primer mes si tienen un contrato en regla, y a partir de ahí dejan de pagar y se pueden extender hasta 2 años o más en el tiempo, y son exactamente igual que los ocupas. Y luego nos encontraríamos un segundo bloque, que sería la ocupación indirecta, que somos todos aquellos afectados o víctimas que sufrimos las consecuencias de la ocupación, bien porque somos vecinos convivientes en el mismo edificio, o barrios o zonas que se ven deterioradas por la convivencia con los ocupas.
Muy interesante. Y en el segundo caso que hablabas de inquiocupación, ¿sería? En este caso serían que ellos llegan a ser inquilinos, o sea, tienen un contrato legal y dejan de pagar a partir del primer mes, ¿sería esto? O no, simplemente con tener un contrato falso, ellos pueden, o sea, el juez tendría que valorar si ese contrato está en regla o no, y mientras tanto podrían quedarse como ocupas en las viviendas. O sea que pueden tener o no contrato, que hasta que el juez no dirima, pueden quedarse como ocupas en la vivienda. Sí, sí, te preguntaba justamente porque había escuchado casos de estos, ¿no? O sea, realmente ocupan normal, es una ocupación, se inventan un contrato que incluso pueden llegar a tener los datos, ¿no? Pueden coger del buzón Sí, una carta, ¿no? De la así persona que es. vive ahí, se inventan los Ujú. datos y tienen un contrato que luego hasta que no se demuestre que es falso, pues ahí están. Sí, sí. El garantismo de la ley española lo que hace es, pese a tener un contrato falso, mantenerles en la casa hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se demuestre que son culpables. Y por lo tanto puede pasar aproximadamente un periodo entre 1 año y medio y 2 meses que pueden estar viviendo incluso sin pagar suministros de la vivienda hasta que el juez dirima. Interesante y preocupante, ¿no? Bueno, yo creo que la palabra es más inquietante porque Sí, lo cada es, vez lo es. vamos a peor, ¿no? Ujú, así es. Hay una cosa que me llamó la atención de vuestra página web y cito textualmente, decís, somos muchos los afectados de los delitos de allanamiento y usurpación recogidos en los artículos 202 y 245 del Código Penal y el artículo 27.2 del Código Civil. Sin embargo, las consecuencias del delito recaen sobre las víctimas y no sobre los delincuentes, quienes tienen todos los derechos y ninguna obligación. ¿Por qué ocurre este sinsentido de que la ley no esté protegiendo a la víctima? Pues eso nos preguntamos nosotros. ¿Por qué lo que parece que es el sentido común no se aplica en la legislación española? Teorías pueden haber muchas. O sea, desde luego nosotros pensamos que no hay una ley global y transversal que trabaje o atienda el problema de la ocupación. Por eso la estamos pidiendo, ¿no? Ley antiocupas. Lo que consideramos que lo que se está haciendo es construir una serie de retales en distintas leyes que al final dan este sinsentido porque no se correlacionan estas leyes, ¿no? Por un lado tenemos recogido en el Código Penal y también en el Código Civil una serie de artículos en el que se puede hablar de la ocupación, pero resulta que la ley de la vivienda, que hoy han llegado a un acuerdo, pues habrá otros artículos que desconocemos cuáles son, más luego otros que tienen que ver con la vulnerabilidad, otros que tienen que ver con la ley de... Total, que todo eso no se pone en común y no se hace una ley general para tratar el tema de la ocupación. Y por eso este sinsentido. Y por eso entiendo que vosotros pedís una ley, ¿no? Que intente, ¿no? Dar cabida a todos esos problemas, ¿no? Y que... Efectivamente, nosotros lo que estamos pidiendo es una ley, pero no queremos una ley que se oponga a ningún colectivo. Esto sí queremos que quede claro porque no nos estamos enfrentando ni a grupos sociales, ni a instituciones, ni a plataformas, porque lo único que estamos haciendo es reclamar nuestros derechos como víctimas de un delito. Independientemente de lo que puedan decir los servicios sociales u otras leyes que puedan proteger a los más necesitados, a los cuales nunca les vamos a negar el derecho que tienen a que les apoye el Estado, pues nosotros continuamos en la idea de hacer una ley integral, pero que nos defienda a nosotros y a nuestros derechos. Muy bien, sí, sí, porque al final yo creo que, bueno, creo que vosotros también, ¿no? Una cosa no quita la otra, ¿no? Se puede defender los derechos de los más vulnerables, pero también proteger, pues, el derecho a la propiedad privada, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Hablando con vosotros y escuchándote hablar, veo que le dais mucha importancia a las consecuencias que tiene la ocupación sobre las personas que la sufren, ¿no? Porque entiendo que como víctimas, pues es algo que tenéis, que estáis viviendo en primera persona, ¿no? ¿Podría explicarnos qué consecuencias exactamente sufren los afectados? Uf, me encantaría explicarte todas las consecuencias a ti y a todo el mundo, pero es verdad que son tantas como casos que nos podemos encontrar. Pero sí es importante el enfoque que nosotros estamos empezando a dar como plataforma. Siempre vemos en los programas de televisión, en las tertulias políticas, económicas, sociales, cómo aparece el tema de la ocupación, y siempre se habla desde un aspecto político.
el bloque de derechas, el bloque de izquierdas, o desde un planteamiento macroeconómico, que estamos hablando pues de los grandes bancos, los grandes tenedores, los vulnerables, y también desde un punto de vista social, ¿no? El acceso a la vivienda, quién lo tiene, quién no, quién se lo merece, quién debería de regularlo. Y sin embargo nosotros nos vemos perdidos en todo este humo mediático, porque en realidad nadie está hablando de las consecuencias que conlleva la aceptación o no de la ocupación. Las consecuencias son infinitas. Vamos a ver, te puedo poner ejemplos que son muy aclaratorios sobre los efectos de la ocupación, ¿no? Referente al caso de la inquiocupación, nos encontramos una familia que se tiene que desplazar por la pandemia a otra provincia porque se han quedado sin trabajo, y lo que hacen es alquilar su casa a unos inquiocupas. En principio son inquilinos, posteriormente pasan a ser inquiocupas. Transcurrido 1 año y medio aproximadamente, en el que no le pagan, han iniciado los procesos judiciales, esta familia pierde su vivienda. Y pierde su vivienda porque no puede hacer frente a los gastos hipotecarios y de suministros que les obliga la ley a pagar. Es decir, no solo han sufrido un delito, que ni siquiera han recibido 1 euro de todo lo que han pagado, que se encuentran la casa destrozada y encima tienen que dar la casa al banco porque no pueden asumir las deudas contraídas con el banco. También te diré que esta familia fue a solicitar ayuda a servicios sociales y no se lo dieron. Exclusivamente les dieron ayuda alimenticia porque ya tenían una casa, pero esta casa estaba ocupada. También te puedo contar gente que está conviviendo en edificios totalmente ocupados, donde no pueden dormir por la noche, donde hay una inacción policial porque no hay recursos, no hay dispositivos para ir, donde no tienen las medidas de higiene básicas, donde hay narcopisos, donde hay prostitución, donde hay peleas, navajas, disparos. Un sinfín de situaciones que provocan muchísimos daños psicológicos y psiquiátricos en las víctimas y que nadie contempla en nuestra legislación. Me quedo sin palabras, me quedo sin palabras. Realmente es jodido porque es un tema que se utiliza políticamente, ¿no? Y creo que se va a seguir utilizando. Así es. Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que al final pagan justos por pecadores y seguro que hay gente que lo está pasando mal, ¿no? Y bueno, sí, así es. A mí me da un poco la sensación de que se ha generado una alarma social alrededor de la ocupación y que hay mucha gente, ¿no? Muchos ciudadanos que consideran a los ocupas como personas en situación de dificultad y que lo hacen por necesidad, ¿no? Y estoy seguro que hay casos que es así, ¿eh? Y de hecho me consta que hay casos que es así. Sin embargo, no sé si tenéis datos de en qué medida esto es así, qué porcentaje es gente por necesidad, o si más bien se trata de mafias, ¿no? Porque esto cada vez se escucha más, ¿no? Que se escucha, no, quiero decir, yo lo escucho en mi alrededor, en mi círculo, de que es real, no que me lo ha dicho alguien, no, que quiero decir que gente que se encuentra con ocupas que son profesionales, ¿no? Y lo que están buscando es o vivir gratis, aunque se lo puedan pagar, ¿no? O incluso hacer ese chantaje económico, ¿no? Al propietario y se van a cambio de un pago, pues, sustancial. Quiero decir que hacen negocio con ello, ¿no? No sé si vosotros tenéis datos de qué parte es de cada tipo. Mira, nosotros no podemos disponer de datos porque no hay ninguna fuente oficial que proporcione esos datos, ¿no? Es verdad que nos podemos encontrar algunos datos de particulares o de colegios, de administradores que puedan facilitar un porcentaje de aquellos que se puedan considerar ocupación, entre comillas, por necesidad y ocupación mafiosa, ¿no? En este caso, los datos que manejamos nosotros es que máximo sería un 20% de ocupación, repito, entre comillas, por necesidad, porque recordamos que es un delito, aunque sea por necesidad, entre comillas, es un delito. Mientras que más del 80% está relacionado con la ocupación mafiosa, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que pensamos? Nosotros consideramos que en esta ley integral que pedimos, la ley antiocupas, se deben de ver bastantes aspectos, entre ellos la vulnerabilidad. Resulta que la vulnerabilidad es determinante para que unos ocupas se puedan quedar en una casa, bien sea una vivienda social o una vivienda de un particular, ¿no? Es decir, servicios sociales nos puede decir que nuestra casa esté a disposición de una familia
que según ellos lo puedan valorar. Pero desde nuestro punto de vista, consideramos que hay muchas familias que son falsas vulnerables y que no existe un control exhaustivo sobre estas familias y que se le está dando una serie de garantías y una serie de recursos que no se merecen. De hecho, mira, hay una ayuda que se llama el REMI, que es la renta mínima de inserción, y nosotros siempre cuestionamos la I de inserción, porque realmente estamos viendo cómo familias durante años están recibiendo esta ayuda y sin embargo no se están insertando. Es decir, no están buscando trabajo activamente, no están haciendo cursos de formación, están haciendo, bueno, pues lo que les da un poco la gana y recibiendo las ayudas del Estado sin ningún tipo de control. Entonces, con respecto a las cifras, pues mira, no las tenemos porque ni el propio gobierno las saca y ni siquiera el CIS hace preguntas sobre ocupación, pero sí queríamos añadir que si realmente se destinaran los recursos públicos hacia ese porcentaje de familias que realmente lo necesitan, hoy no estaríamos hablando de ocupación ni mafiosa ni entre comillas por necesidad, porque esos recursos serían suficientes para atender a esas familias en necesidad. Y yo creo que nadie podría oponerse a que eso se hiciera. Quiero decir que todo el mundo estaríamos de acuerdo que una parte de los impuestos que todos pagamos se destinen a ayudar a esas personas que realmente lo necesitan. Es que yo creo que, vamos, probablemente... Totalmente de acuerdo. Cada persona tiene unas ideas distintas, pero hablo de que yo creo que seas del color que seas políticamente, yo creo que esto es irrebatible. Lo que pasa, esto también ha generado actitudes que van en contra de la cultura del esfuerzo. Nos hemos encontrado muchas situaciones en las que es muy fácil solicitar esta ayuda, poder conseguirla y por lo tanto intentar vivir con esta ayuda más lo que tú puedas hacer en B o en tus propias gestiones personales, ¿no? Entonces, nos está fallando como sociedad la cultura del esfuerzo. Entendemos que hay que apoyar a todas aquellas personas que lo necesitan, pero lo que no podemos hacer es estancarlas en esta situación donde están mantenidos a lo largo de toda la vida porque al final no aprenden a buscarse la vida. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que honestamente habría que hacer un control mucho más exhaustivo y aquellos que realmente lo necesiten, sin duda, pues concederles ayuda, ¿no? Y quien no, pues bueno, o incluso ayudarles a no sé, incorporarse en la sociedad, a buscarles trabajo de alguna manera que no tengan que depender de esa ayuda. O sea, que haya un seguimiento quizá. O condicionarle esa ayuda no solo a unos criterios meramente económicos, que es cuántos ingresos tienes para poder darte esta ayuda, sino también a una actitud, ¿no? Lo que estamos pidiendo a través de los afectados y víctimas de la ocupación indirecta es que haya una convivencia pacífica. Esta convivencia muchas veces no se hace y, sin embargo, se siguen manteniendo estas ayudas a los ocupas, cuando en realidad las víctimas somos los vecinos que convivimos con ellos y que vemos que hacen lo que les da la real gana, sin horarios, sin consecuencias y ciertamente injusto, ¿no? Muy bien, Ricardo. Hay un tema que comentamos también previamente cuando hablamos, y bueno, según tengo yo entendido, cuando te encuentras con una ocupación, sí. En el caso de que se trate del hogar, tu propio hogar, ya sea primera, segunda vivienda, aunque sea la cuarta vivienda, pero sea un hogar que tú habitas, aunque sea 2 fines de semana al año, puedes denunciar allanamiento de morada y automáticamente la policía interviene o debería intervenir y echar a esas personas. ¿Esto es así? ¿Se cumple o cuál sería la situación? Pensamos que se está empezando a cumplir, si bien no en todas las situaciones. Si os dais cuenta, los medios de comunicación están constantemente informándonos sobre este tipo de situaciones, como por ejemplo, quiero recordar una mujer de Arcos de la Frontera, una irlandesa que se fue a su país porque había fallecido un miembro de su familia y al volver se encontró la casa ocupada y era la primera residencia. Tuvo que irse a un hotel, contratar una empresa de desocupación pues para poder quitar a los ocupas de su propio domicilio, ¿no? Es decir, normalmente cuando es un delito flagrante, la policía actúa de inmediato, pero si nos encontramos una situación en la que ha podido pasar aproximadamente 2, 3, 4, 5 o 6 días, en principio tiene que ser un juez quien dirima el que salgan esos ocupas o no. Por lo tanto, cualquiera nos podemos encontrar en una situación de estas cuando nos vamos de vacaciones o cuando nos vamos al extranjero por cualquier motivo, ¿no?
Pero la ley no establece un plazo. Quiero decir, la ley no dice esto que hay la leyenda urbana de 24 horas, 48 horas, eso la ley no lo dice. Efectivamente no hay un tiempo. Simplemente hay unos valores como muy subjetivos que se pueden aplicar o no, depende mucho también de la policía, depende mucho de quién da el aviso, de la ocupación. Por supuesto tiene que estar el propietario denunciando para poder reclamar su propiedad. Si no está, entonces tampoco tiene muchos visos de futuro, ese desalojo inmediato. Y bueno, pues en realidad queda un poco difuso, aunque parece que ahora la policía empieza a intervenir de una manera más eficiente. Sí, sí, de hecho te lo comento porque yo la primera vez que escuché esto era a través de una persona policía con la que yo tenga relación y justo me comentaba que les habían dado una formación y un poco resumido, esta era la lección que él me trasladaba, ¿no? Al final, si se trata de una vivienda que tú habitas, aunque sea 2 días al año y tú puedas demostrar eso, que a veces quizás es difícil demostrar eso, pero si lo puedes demostrar, se trata de un allanamiento de morada y aquí no hay duda, la policía debe intervenir. Y él me decía, si no lo hace, pide, exige que es un allanamiento de morada y que lo tengan en cuenta como tal. No sé la Bueno, realidad si hay distingue. casuística, como el ejemplo que te acabo de poner de la mujer de Arcos de la Frontera, en el que ese procedimiento no se dio, porque se vio habitabilidad por parte del Ocupa y parece ser que eso es la ley, es garantista con el Ocupa en ese sentido, y hasta que no se demuestre lo contrario, se queda porque hay habitabilidad. Muy bien, muy interesante. Bueno, Ricardo, no sé qué le diríais vosotros a una persona que justo llega a una vivienda suya y se da cuenta de que se la acaban de ocupar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues si ha sido un delito flagrante, que ha sido inmediato, ¿no? Evidentemente llamar a la policía, bueno, en cualquier caso llamar a la policía, pero es verdad que tiene visos de solución si ha sido hace escasas horas, ¿no? En el caso de que hayan pasado ya varios días, la situación es un poco más complicada, ¿no? Siempre y cuando estamos hablando del delito de allanamiento, que el de usurpación es distinto, ¿no? Claro, se tiene que demostrar que no hay ningún tipo de contrato entre el ocupa y el propietario y nos podemos encontrar en situaciones en las que se tengan que quedar los ocupas y comenzar los procesos judiciales correspondientes. ¿Qué pasa? Que en esta situación lo que tiene que hacer es conseguir un abogado. Este abogado le va a costar un dinero y si no consigue el abogado para poner la denuncia, está como aceptando que los ocupas se queden dentro de su casa y puede ser así hasta el final de los días. Es decir, que tienes que tener unos recursos económicos para poder poner la denuncia. Si no lo pones, estás como dándoles la legalidad a los ocupas dentro de tu casa, ¿no? Y a partir de ahí, pues esperar a que un juez dirima. Hay otras soluciones extrajudiciales que nosotros no recomendamos, pero algunas son efectivas. Y bueno, eso ya va en base a la forma de pensar de cada persona, ¿no? Sí, sí. Pero empieza el momento en el que haya esta situación, si no hay una reacción rápida por el delito flagrante, me temo que puede ir para largo. Muy bien, Ricardo. Desde vuestra organización, ¿dais algún tipo de asesoramiento a las víctimas cuando se produce la ocupación? Bueno, sí, nosotros lo primero que le damos un poco más de información que la que acabo de dar, le explicamos un poco cómo son los procedimientos penales, civiles, nuestra experiencia en cada uno de ellos, pero claro, siempre estamos hablando desde una ocupación directa, ¿no? Que es la patada en la puerta, que esa ya apenas existe porque ha aumentado la inquiocupación y porque aumenta la ocupación indirecta, ¿no? Les damos asesoramiento en todo lo que nuestra experiencia nos ha podido ayudar, ¿no? Y es verdad que son procesos distintos, la patada de la puerta, como la inquiocupación, como la ocupación indirecta, y en cada una tenemos una especie de protocolo que intentamos explicárselo a la víctima, pues para que intente poner las demandas correspondientes, ir por lo civil, por lo penal, añadir o quitar cosas o intentar incomodar también al ocupa, que es una de las acciones que recomendamos, puesto que la ocupación indirecta poco puede hacer un afectado indirecto.
Muy bien. Hay un dato que creo que te comenté y que me llama mucho la atención, dado que yo también soy residente en Cataluña, cuando salen estadísticas de ocupación, ¿no? Me llama mucho la atención que en Cataluña, por ejemplo, por dar alguna cifra, en 2020 hubo 6.647 ocupaciones frente a la segunda posición, que estaría Andalucía, con 2.372. Hablamos que Cataluña tiene pues prácticamente el triple. Y la Comunidad de Madrid tendría 1.316, muy lejos, ¿no?, de estas primeras posiciones. ¿A qué se debe esta diferencia tan abismal entre comunidades? Si en teoría la ley debería ser la misma. Bueno, lo primero que me gustaría hablar es sobre los datos generales y absolutos que acabas de presentar. Nosotros no creemos que esos sean los datos oficiales. Estamos hablando exclusivamente del número de denuncias por un tipo de delito, pero sí hemos de decirte que hay procesos judiciales que duran hasta 2 años y la gente prefiere buscar una solución extrajudicial. Estas soluciones extrajudiciales están muy al uso y por lo tanto aumentarían muchísimo el número de denuncias por ocupación en el caso de que se pudieran hacer todas, ¿no? ¿Qué está pasando en Cataluña? Pues en Cataluña hay un gran desconcierto. Hay un gran desconcierto porque por un lado tenemos lo que es la ley, pero por otro lado tenemos una laxitud por parte de 2 gobiernos, que es el de la Generalitat y el del Ayuntamiento de Barcelona, que está de alguna manera legitimizando la ocupación. Ante esta situación, la gente no sabe cómo proceder y al final parece como que está como aceptado dentro de la cultura catalana el que la ocupación sea un fenómeno normalizado. Y a nosotros nos está costando muchísimo el poder crear una red dentro de Cataluña. Sabemos que hay ciertos municipios que tienen una tasa muy alta de ocupación, pero sin embargo existe mucha desunión porque hay muchos temas políticos entre medias, muchos temas sociales y al final da la sensación de que por mucho que se luche no se va a conseguir nada ni de un lado ni de una institución política ni de la otra, hablo del Ayuntamiento de la Generalitat, y al final pues se deja hacer de alguna manera. Esto da alas a los ocupas y lo que hace es que se generalice la ocupación en una comunidad como es la catalana. Detalles más concretos, hemos intentado ponernos en contacto con los comunes, ha sido totalmente imposible. Hemos mantenido una reunión con Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados y de alguna manera nos sentimos un poco ignorados porque no llegamos a ninguna conclusión en la reunión y encima me daba la sensación como que nos estaban un poco, y valga la palabra, toreando. Nos estaban toreando un poco porque al día siguiente tuvieron una reunión con el sindicato de inquilinos donde dijeron todo lo contrario a lo que nos habían dicho a nosotros. Entonces, es difícil poder acceder a estos grupos políticos y poder cambiar un poco la situación. Vale, luego te preguntaré sobre estas reuniones que estáis manteniendo o habéis mantenido con el gobierno y además hablábamos, bueno, no sé cuándo se publicará este podcast, pero justo hoy, ¿no?, ha habido el anuncio de la nueva ley de que han llegado a un acuerdo, ¿no?, en los presupuestos y la nueva ley de vivienda y que también nos afecta, ¿no?, de algún modo nos afecta. Así es. Uh-huh. Pero bueno, luego hablaremos un poquito de esto. Antes de entrar en este tema, te quería preguntar cuáles serían, según vuestro punto de vista, los pasos que habría que tomar como sociedad, ¿no?, para poder terminar con este problema de la ocupación. Uh-huh. Bueno, nosotros lo vemos claro. Nosotros creemos que esto pasa porque hay un problema estructural. Bueno, en realidad hay 2 problemas estructurales. Por un lado está la justicia. La justicia, cuando tarda y cuando no es eficiente, no es justicia. Y lo que no podemos hacer es demorar procesos hasta 2 y 3 años que tengan que ver con la ocupación indirecta de las usurpaciones o incluso con allanamientos, con recursos por parte de los ocupas, ¿no? Entonces, la falta de efectividad nos hace ver que la justicia es muy lenta, que no hay recursos para la justicia y para que haya una consecuencia inmediata por unas acciones que son delictivas según el Código Penal y el Código Civil. Asimismo, consideramos que las penas no son suficientes y, por lo tanto, esto no evita la reincidencia. Y uno de los temas que tiene que considerar la justicia es evitar la reincidencia. Y luego, por otro lado, nos encontramos también con otro problema estructural, que es el tema de los recursos y los servicios sociales, ¿no? Los servicios sociales también carecen de personal para hacer una valoración adecuada de las familias vulnerables
o de las falsas vulnerables, y por lo tanto nos estamos encontrando con una manga ancha en el cual muchas familias pasan a ser vulnerables sin tener que serlo, y eso les facilita el poder quedarse en casas de particulares como ocupas hasta que se modifique la ley, o hasta que un juez lo dirima, y pueden pasar años. Hay problemas estructurales dentro de la sociedad española, no se quieren afrontar en común porque está muy politizado el tema de la ocupación, y al final pues esto facilita que aumente la ocupación y que en casos como el de Cataluña pues esté totalmente disparado y sin control. Me decías que habéis mantenido reuniones con algunos grupos políticos, me hacías referencia a Cataluña, pero también por lo que he podido ver en noticias, ¿no? en prensa, también en Madrid habéis mantenido reuniones, entiendo, con el gobierno. No sé si nos puedes contar si habéis logrado reuniros con el gobierno, cómo han ido estas reuniones, qué posibilidades veis de avanzar en alguna ley. Bueno, para los que no vean la imagen, los que escuchen el podcast, bueno, Ricardo se ha puesto la mano a la cabeza, no sabe muy bien cómo responderme. Sí que sé responder, lo que pasa que es un desánimo total. Vamos a ver, nosotros nos encontramos en la política de este país muy agresiva, ¿no? Estamos viendo cómo a título individual en los distintos despachos encontramos una empatía por parte de los políticos y de las formaciones políticas que representan, pero no hay acciones. Entonces, de nada nos vale el que haya la predisposición de un político de tal grupo si no hay acciones. Sí quiero mandar un mensaje de que no solo es un problema del gobierno, aunque lo es, porque es una ley estatal, sino que también es responsabilidad de las distintas jerarquías políticas de este país, desde las concejalías de ayuntamientos hasta ayuntamientos, pasando por comunidades autónomas. Todos pueden legislar y todos pueden ayudar a las víctimas. Es verdad que nos encontramos con este problema en el que está todo muy politizado y donde además se nota la crispación política que viene de muy atrás. Y cuando nos sentamos a hablar con un político, vemos esa crispación en el reproche hacia el otro, y cuando nos sentamos en el otro viene el reproche hacia el primero, ¿no? Claro, así no podemos avanzar. Así no podemos avanzar, porque eso no es política, ¿vale? Esos son reproches personales. Entonces nos estamos encontrando con un obstáculo enorme en el que muchos grupos parlamentarios comprenden nuestra situación, pero no toman medidas porque estamos cercanos al otro. O sea, no estamos cercanos porque somos apolíticos, pero que nuestras ideas están apoyadas por el otro bloque, ¿no? Entonces, al final, la casa sin barrer. Y el problema es que nosotros como víctimas seguimos medicándonos. Nosotros como víctimas tenemos que seguir manteniendo los suministros de los ocupas, ¿vale? Que con la subida de la luz no queremos ni ver cuál es el precio que nos va a llegar de las facturas. Tenemos que ver cómo hay narcopisos y plantaciones dentro de nuestras casas y nos pueden mandar miles de euros en facturas de luz. También tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar los impuestos municipales y, por supuesto, tenemos que pagar la hipoteca de la casa ocupada. Entonces, es tal el despropósito de no llegar a un consenso, de no saber hablar entre los políticos, que para eso han sido elegidos, que nos encontramos en un camino sin salida y solo nos queda darnos de golpes contra una pared porque nadie nos oye. O sea, es decir, el gobierno no nos escucha. Hemos mantenido reuniones con el Grupo Parlamentario Socialista a través de su diputada Eva Bravo, que es la que lleva el tema de vivienda. Ha habido buena sintonía, pero no ha habido ninguna acción. Le hemos pedido reuniones con ministerios, el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con los dos ministros que había, el anterior y el actual, ¿no?, que hay en cada uno de ellos, y seguimos sin respuesta. Hemos tenido que volver a mandar por registro otra solicitud de reunión para que nos escuchen, para que vean que si realmente hay una injusticia en este país, que le pongan fin, independientemente del color político que tenga cada uno. No podemos estar asumiendo el gasto de una familia que ellos han considerado vulnerable
y que tenga que recaer sobre un privado. Es que eso no es ni justicia, ni es ley, ni es Estado social. Y sobre todo lo que tampoco podemos estar es en un edificio ocupado totalmente por ocupas y que nos encontremos entre la voluntad de los bancos y fondos de inversión que son inaccesibles, y por otro lado, entre las mafias de ocupantes y nosotros entre medias. Es que no tenemos por qué sufrir esa situación. Se tienen que tomar medidas por un lado y por otro. Los bancos son los grandes olvidados en toda esta discusión porque evidentemente también tienen responsabilidad sobre sus activos y que no lo han demostrado en la mayoría de los casos hasta yo que sé cuándo, porque todavía no ha llegado ese momento, ¿no? De una manera generalizada. Pero si nosotros dejamos un vehículo en la calzada, ¿vale?, abandonado, a nosotros nos viene una citación, ¿vale?, y unas responsabilidades. Sin embargo, ellos dejan casas abandonadas y no les pasa nada. ¿En qué mundo vivimos? Que es que hay gente viviendo dentro de esos edificios. No hay responsabilidades por ninguna parte. Y los grupos parlamentarios lo ven, pero no toman ninguna acción. Nos condenan al sufrimiento. Y, bueno... No te quiero cortar, no, Ricardo. Es que no, escuchándote es que no hay mucho más que añadir. Lo único que puedo añadir es que me alegro de haberos dado un poco de altavoz. Y la verdad que Gracias. No tengo el podcast más escuchado del mundo, pero sí que hay unos cuantos miles de personas que lo escuchan y yo pues rápidamente, ¿no? Cuando leí sobre vosotros dije, ostras, es un tema que además creo que puede ser interesante, que a todos nos inquieta y que además pues os podía dar un altavoz, que es poco lo que os trasladé, ¿no? Así Gracias. Que, Solo una pequeña sensación, porque claro, tenemos que hablar de sensaciones y de sentimientos. La política es muy fría, pero ¿os imagináis lo que es recibir todos los meses el pago de una hipoteca de una casa que está ocupada por unos delincuentes y que la justicia te obliga a pagar junto con los suministros? ¿Vale? Y a la vez tú te tienes que pagar tu casa alquilada o lo que sea. ¿O te imaginas lo que es convivir entre mierda, entre disparos, entre navajas, entre droga, entre narcopisos y que nadie haga nada? Habiendo ido a todas las instituciones de este país, desde asociaciones de vecinos hasta el gobierno central, y que nadie haga nada. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Esas personas que se han comprado un piso en una casa totalmente ocupada, que ha sido ocupada posteriormente, desde luego, y que empiecen a recibir amenazas, empiecen a recibir intimidaciones, coacciones, estén viendo cómo se pegan entre ellos con sangres, allí hay narcopisos con olor a marihuana todo el día, con peleas dentro del mismo portal que se llena de sangre porque uno ha querido rajar al otro. ¿Y eso por qué tenemos que vivirlo nosotros? Y hemos pedido ayuda a todas las instituciones y no se nos da. Es que de verdad... No es justo, Ricardo, no es justo. Y yo me he quedado con algunas cosas que has dicho, que comparto además. Me has dicho que sois apolíticos. Yo además en el podcast intento nunca entrar en política, aunque a veces pues hay temas como este, ¿no?, que se tiene que solucionar desde la política, ¿no? Y entonces es difícil no entrar en política, aunque aún así pues intento mantenerme al margen. Pero sí que creo que tenemos un problema como sociedad, ¿no?, que hay que afrontar y que por lo que estás comentando, pues parece que los políticos de palabra, ¿no?, sean del color que sean, sí que parece que quieren meterse, pero luego está tan polarizada la política, ¿no?, que es un poco, me da la sensación, por lo que has dicho, es o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y bueno, no, yo tengo un problema. Yo tengo un problema que quiero solucionar. No estoy ni contigo ni contra ti. Tengo un problema y que tenemos que solucionar entre todos, ¿no? Así es. Muy bien, Ricardo. Nada, yo no tengo prácticamente más preguntas. No sé si tú quieres añadir algo más. Lo que sí que me gustaría es preguntarte, bueno, pues cómo podemos colaborar de algún modo pues con vuestra plataforma, ¿no? Uh-huh. Bueno, nuestra plataforma es de reciente creación y somos fundamentalmente afectados, pero es verdad que cualquier apoyo que podamos recibir por cualquier persona, por cualquier institución, siempre es bienvenida. Tener en cuenta que nosotros, al ser simplemente víctimas, no tenemos la entidad que puedan tener otras plataformas, otras entidades u otros grupos políticos, ¿no?, a la hora de plantear acciones, ¿no? Nosotros tenemos varias formas de contacto. Una es a través del correo electrónico,
leyantiocupas@gmail.com. También nos encontramos en todas las redes sociales, entonces a partir de ahí pues podemos empezar a hablar y a recibir ayudas. Dentro de nuestra propia página web tenemos una forma de inscribirse a la plataforma que sí pediríamos que la gente se pudiera unir, más que nada porque eso nos daría un poco más de legitimidad. No somos también aparte de apolítica, sin ánimo de lucro, no vamos a pedir ninguna cantidad de dinero. Simplemente necesitamos sumar gente pues para intentar hacer fuerza cuando lleguemos a las distintas instituciones políticas. Y luego, por otro lado, también tenemos un teléfono en el que cualquier afectado o afectada puede, de una manera anónima, llamar o mandar un audio por WhatsApp pues para poder plantearnos sus dudas o cosas que puedan necesitar. Dejo el número de teléfono, es el 642 45 64 26. 642 45 64 26. Esto sería más para afectados, tanto directos como indirectos, pero cualquier apoyo, cualquier contacto que alguien pueda tener para poder acceder a la clase política que nos niega la palabra, pues será siempre bienvenido. Ayudarnos a difundir cualquier cosa que puedan hacer, pues será siempre bienvenido. Perfecto, Ricardo. No te preocupes porque dejaré todos los contactos, teléfonos y páginas web en los comentarios, tanto del vídeo en YouTube como en el podcast, así que la gente podrá encontraros y espero que mucha gente pues, se una por lo menos para daros ese apoyo que necesitáis. Por Gracias. mi parte ya estaría todo, Ricardo. Espero que hayas estado cómodo y deseo pues haberos ayudado un poquito dándoos esta altavoz y Muchas que gracias. podamos hablar el año que viene o incluso antes, Incluso teniendo una antes, ley sí. o teniendo algún avance, ¿no? Gracias, Germán. La verdad es que agradecemos estos espacios donde se nos deja explicarnos, porque normalmente las entrevistas suelen estar como muy estructuradas, con poco tiempo, y al final siempre deriva en el típico debate político, económico, social, al cual no queremos entrar, porque tenemos otro punto de vista que es el que queríamos plantear. Y de verdad que agradecemos estas oportunidades de tener un espacio amplio donde poder contar pues, todo lo que sentimos y toda la impotencia que nos encontramos a la hora de pedir un cambio de ley. Perfecto, Ricardo. Pues nada, un placer y muchas gracias por haber Gracias, venido. Germán. Muchas gracias a ti por invitarnos. Hasta luego.